Bueno, y por fin llegamos a la lección 5, a uno de los momentos que seguramente los 11 seguidores del grupo de oncoinmunología estaban esperando ansiosamente. Por fin vamos a resolver la pregunta original de este curso de estadística básica. Si no eres parte del grupo de oncoinmunología, no pasa nada. Puedes seguir este curso básico e incluso te puedes suscribir al canal pinchando en el ratoncito. Recordemos la pregunta original, que era algo así como ¿el elefante africano, he añadido enano debido a las discrepancias de peso que puso en los ejemplos, es más pesado que el elefante asiático enano? Y durante estas últimas 4 lecciones hicimos muchas cosas, hemos tocado varios temas alrededor de esta pregunta y ahora por fin podremos resolverla, ya que conocéis los conceptos principales para obtener las herramientas y utilizarlas y resolver preguntas de estas características, ¿no? Si un grupo es diferente en peso, por ejemplo, a otro grupo. Muy bien. Para resolver esta pregunta vamos a ir paso por paso y haciendo referencia a las anteriores 4 lecciones. En primer lugar, si os acordáis, obtuvimos unas muestras de 5 elefantes africanos y 5 elefantes asiáticos. Y el truco para poder hacer comparaciones estadísticas es hacer una obtención de muestras, un muestreo al azar. Por poner un ejemplo, hacer encuestas de intención de voto no tiene ningún sentido porque el muestreo no se hace al azar. En ciencia de verdad haríamos un muestreo al azar. Saldríamos al campo, elegiríamos varias zonas diferentes y de allí capturaríamos, pues, por ejemplo, un animal de cada. Y esto es lo que obtuvimos. Obtuvimos una muestra de 5 elefantes africanos, uno de ellos de 100 kilos, 90, 80, 95 y 85, y otra muestra de elefantes asiáticos con 80, 70, 60, 75 y 65. Y como veis, más o menos a ojímetro sí que parece que los elefantes africanos pues tienen un peso diferente de los elefantes asiáticos, pero no es así como se hacen las cosas en estadística. Entonces, ¿cómo procedemos para poder hacer la comparación entre estos dos grupos? Porque tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando hacemos una comparación estadística, no estamos comparando los grupos. Estamos utilizando los datos obtenidos de cada grupo para predecir, inferir más bien, cómo se comporta la población entera de la cual hemos obtenido este muestreo al azar. Y para ello necesitamos calcular ciertas cosas. En primer lugar, obtener los estadísticos descriptivos. Por supuesto, obtener unos parámetros, digámoslo así, se llaman estadísticos, que nos van a describir cómo se comportan estas muestras, que nos resuman los datos de esta muestra. Quizás con un muestreo de 5 unidades o de 5 elefantes en este caso, pues no tiene un gran misterio. Pero imaginaos que, por ejemplo, hacemos un muestreo de 5.000 elefantes. No vamos a comparar los 5.000 datos de unos con los 5.000 datos de otros, no. Necesitamos resumir esos datos para describir la muestra de una forma sencilla. Y aquí está, la hemos calculado, hemos calculado unos, digamos, parámetros para describir cómo es la muestra de elefantes africanos y cómo es la muestra de elefantes asiáticos. En primer lugar, la media. Tenemos una media de 90 kilos para los africanos y una media de 70 kilos para los africanos y podríamos compararlas así, pero sería una comparación donde solo nos fijamos en un dato medio. No nos informa sobre la variabilidad que tienen
los elefantes africanos y los elefantes asiáticos, porque igual son tan variables que realmente no hay diferencias. Simplemente hemos cogido una muestra, que en este caso la media sería 90 y en esta 70. Y para ello, como ya vimos en las lecciones anteriores, calcularíamos la varianza, en este caso es de 64 kilogramos al cuadrado, y 64 kilogramos al cuadrado. Pero este cálculo de la varianza no se hace dividiendo la suma de cuadrados entre el número 5, que sería el número de datos en cada muestra, sino entre los grados de libertad. Recordad en las lecciones anteriores, la suma de cuadrados entre los grados de libertad, en este caso serían 5 elefantes menos 1, 4, y nos da el valor de la varianza. De la varianza podemos, mediante la raíz cuadrada, obtener la desviación estándar, que sí que nos da una medida más o menos precisa de cómo es la variabilidad de la muestra. En este caso serían 90 kilos más menos aproximadamente 8 kilos aquí y 8 kilos aquí, 70 más menos otros 8 kilos. Y el coeficiente de variación en este caso es un 8%, y en este caso es un 11%. El coeficiente de variación es cuánto en porcentaje es la desviación que observamos con respecto a la media. Bien, si el coeficiente de variación es menor del 25%, las medias son homogéneas. Si es mayor del 25%, digamos entre mayor del 30%, las muestras son heterogéneas. Entonces, nosotros continuaremos un análisis estadístico de tipo paramétrico con la primera condición, que las muestras sean homogéneas, porque de esta manera la media nos representa todos los datos de la muestra. Y esta es la primera condición que tenemos que cumplir para hacer una comparación estadística de tipo paramétrico. ¿Son las medias representativas? Sí. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación de los datos que contribuyen al cálculo de la media es menor del 25%. Entonces esto se cumple. Segunda condición, para poder realizar un test estadístico de tipo paramétrico. Son las muestras homocedásticas. Esta palabreja rara significa, en otras palabras, las muestras que vamos a comparar tienen varianzas semejantes, porque como ya vimos en alguna lección anterior, es importante que si utilizamos la varianza y la media para inferir el comportamiento de la población, que las poblaciones que vayamos a comparar sean en variabilidad lo más parecidas posibles, es decir, que sus varianzas sean lo más parecidas posibles. Esta es la segunda condición. Muy bien, y para ello dividíamos la varianza, aquí se me ha colado el cuadrado, lo voy a poner después de grabar la presentación, lo pondré. Pero básicamente dividimos la varianza más alta entre la varianza más baja, en este caso las dos son iguales. Y si el valor se desvía mucho de la unidad, entonces las varianzas son diferentes. Si se acercan a 1, las varianzas son iguales. Aquí no es que se acerquen, aquí es que son 1. Con lo cual no tenemos que aplicar un test estadístico de comparación de varianzas para concluir que nuestras muestras son homocedásticas. Sí lo son, con lo cual la segunda condición la hemos cumplido. Primera condición, baja variabilidad con las muestras representativas del grupo. Segunda condición, las muestras a comparar tienen una varianza semejante. ¿Y cuál es la tercera condición? Pues si queremos hacer un test estadístico de tipo paramétrico,
Los test estadísticos paramétricos se basan en poblaciones que se distribuyen como una campana de Gauss, que se distribuyen normalmente. Entonces, la tercera condición es que los datos de la muestra tengan una distribución lo más cercana a una distribución normal que sea posible. ¿Y cómo se hace eso? Pues como ya vimos en una de las lecciones anteriores, lo que hacemos es calcular si se desvían de la normalidad o no mediante un test de normalidad. Y podemos elegir dos, Kolmogorov-Smirnov, y el segundo test más utilizado es el de Agostino. Para el test de Agostino necesitaríamos al menos 10 datos por grupo, que no los tenemos, con lo cual no podemos calcular si nuestras muestras se distribuyen normalmente con el de Agostino, pero sí lo podemos hacer con el de Kolmogorov-Smirnov. Y entonces lo que nos da es una probabilidad. La probabilidad de que los datos de nuestra muestra no se desvíen de una distribución normal. Entonces, como aquí es mayor del 5%, esto si multiplicamos por 100 sería un 10%, como la probabilidad es mayor del 5%, los datos de las muestras que tenemos no se desvían significativamente de una distribución normal. Entonces, ¿ha pasado las muestras de los elefantes africanos el test de normalidad? Sí. ¿Han pasado los elefantes asiáticos el test de normalidad? También. Con lo cual concluimos que las dos muestras se distribuyen normalmente y podemos compararlas con un test de comparación de dos grupos de tipo paramétrico. Aquí tenemos lo que tenéis que observar en el test, ¿de acuerdo? No ha dado significativo y eso significa que nuestros datos se distribuyen normalmente y que han pasado el test de normalidad. Muy bien, así que volvemos otra vez a la pregunta original. Tenemos las dos muestras que la verdad que pintan muy bien, poco variables, cumplen el primer requisito, que las medias son representativas porque el coeficiente de variación es menor del 25%, son muestras homocedásticas, los elefantes africanos y los elefantes asiáticos tienen la misma varianza, y además el peso de los elefantes africanos y el peso de los elefantes asiáticos se distribuye normalmente. Así que el test estadístico paramétrico de comparación de dos muestras se llama T-de-Student, que no es que lo aplique un estudiante, sino que el tío que lo desarrolló se llamaba Student. O al menos creo que ese es el caso. Si queréis lo miráis en Wikipedia y si no da igual. Al final es un test T-de-Student, de comparación de dos grupos. El T-de-Student está diseñado para comparar dos grupos cuya variable se distribuye normalmente. Ojímetro, esto ya lo hemos visto en las clases anteriores. Esto es lo que se compara. Aquí tenemos un gráfico, porque muchas veces verlo a ojo resuelve más que pasar un test estadístico. Aquí tenemos nuestros 5 datos de los elefantes africanos, nuestros 5 datos de los elefantes asiáticos. La rayita indica la media y esta barrita de aquí indica la desviación estándar, que es la misma para los dos grupos. Entonces, si veis, parece que están como bastante bien separados y que solo una pequeña parte solaparía. Pero esto solo lo podemos concluir en base a los 5 datos limitados que hemos obtenido del muestreo. En la realidad, lo que hace un test estadístico es utilizar la media y la desviación calculada de estos 5 datos para proporcionar un intervalo mucho más amplio, mucho más largo, que nos incluya a la mayor parte de la población de elefantes si siguen
esta distribución. ¿De acuerdo? Como ya hemos visto en otras lecciones, utilizamos una fórmula de distribución normal donde ponemos la media y nuestra varianza y entonces el programa nos da un intervalo de confianza, en este caso el 95%, que nos incluiría, además de nuestros datos, otros datos que se infieren pertenecen a la población entera, en este caso de elefantes africanos, y en verde los elefantes asiáticos. Y ya aquí cuando hacemos una inferencia a la población, ya el solapamiento es un poco más grande. ¿Veis? Aquí el solapamiento pues podía llegar a ser un dato. Aquí ya tenemos un solapamiento un poquito más grande. Así que muchas veces, incluso si nosotros no vemos grandes solapamientos en muestras que queremos comparar, después cuando pasamos el test estadístico encuentra que las muestras no son diferentes significativamente, ¿vale? Porque hay que comparar cómo se distribuyen en la población entera. ¿Vale? Así que un test estadístico como el de Student nos va a medir cuánto se solapan las poblaciones calculadas a base de la media y la varianza, y el resultado de un test de Student nos va a proporcionar una probabilidad. La probabilidad de que ambas muestras pertenezcan a la misma población. ¿De acuerdo? Un test de Student comprueba si ambas muestras son las mismas, podrían proceder de una misma población. En este caso ya vemos que muy probablemente no, porque están muy separadas, pero tenemos otros casos en ciencia donde el solapamiento es bastante más grande. Bien, y para ello lo que vamos a hacer es ver el resultado con GraphPath. Aquí en la zona de los análisis de columna, pues seleccionamos el test de T. Y también, si veis, nos da la opción de seleccionar test no paramétricos. Me voy a adelantar, pero si por ejemplo vuestras muestras son muy variables o no tienen igualdad de varianzas o no se distribuyen de manera paramétrica, o sea, de manera normal, podéis utilizar un test no paramétrico y cumple la misma función. El test no paramétrico es menos sensible, eso sí que hay que decirlo, ¿vale? Pues seleccionamos el test de Student, africanos y asiáticos, le damos a OK y nos aparece aquí para elegir varias cosas. Entonces, podemos elegir un test pareado, que no lo vamos a tratar en este caso. Podemos elegir un test no paramétrico, que es muy útil cuando veis que la muestra pues, tiene mucha variabilidad o no se distribuye normalmente. Y además os da la opción de introducir una corrección en el test de Student si no tenéis varianzas iguales. No está nada mal. Nosotros entonces lo que vamos a elegir es el test de T sin parear. ¿Qué significa eso? Significa que los datos de uno de los grupos son totalmente independientes de los datos del otro grupo, al contrario de un test pareado. Por ejemplo, un test pareado. Imaginémonos una persona. Queremos medir el efecto de un medicamento que le baja la presión arterial. Cogemos a una persona y le medimos la presión arterial. Le damos el medicamento y a las 2 horas tomamos otra medida de la misma persona y nos da un dato. Esos datos están pareados porque proceden de la misma persona. Entonces, si tenemos un grupo de 10 personas que han seguido el mismo procedimiento, tenemos el grupo de antes del medicamento, el grupo después del medicamento y cada dato está pareado, procede de la misma persona y eso tiene su test específico. Pero bueno, vamos a seleccionar el test de Student, el intervalo de confianza al 95%, ¿vale? Y vamos a seleccionar un test de tipo de 2 colas. ¿Qué significa esto de 2 colas? Significa que no nos preguntamos si el elefante africano es más pesado que el elefante asiático. Queremos ver si el peso tiene diferencias. No es lo mismo hacer un test para detectar que uno sea más que el otro o un test para decir simplemente si son diferentes o no.
Un test que se pregunte la pregunta de si son diferentes o no es un test de 2 colas. Quizás en un futuro voy a hacer un pequeño vídeo para explicarlo, ¿vale? Entonces le damos y esto es lo que obtenemos. Africanos contra asiáticos. El valor P es 0,0039. Multiplicamos por 100 y la probabilidad es de un 0,39% de que la muestra de valores africanos y la de asiáticos proceda de la misma población, con lo cual concluimos que los elefantes africanos tienen un peso significativamente diferente de los asiáticos. Y aquí tenemos la probabilidad asociada y le ponemos además dos asteriscos. Además, por el mismo precio, también nos compara el test las varianzas, en el caso de que nos quede duda. Y aquí veis que las varianzas no son diferentes significativamente, ya lo sabíamos, pero bueno, te lo da por el mismo precio. Bien, estos son los datos en los que concluimos nuestro experimento, ¿vale? Estos son los datos de la comparación de varianzas. Bien, si la probabilidad es mayor del 0,05, es decir, mayor del 5%, las diferencias entre los dos grupos no son significativas. Significa que si esas muestras se han obtenido al azar, hay una probabilidad mayor del 5% de que pertenezcan a la misma población. Y entonces en el resultado, además de dar la probabilidad, si tenemos la probabilidad exacta, la damos, como en este caso, que se ha tapado aquí, y ponemos la probabilidad y un 1.s de no significativas. Bien, si la probabilidad es menor del 0,05, menor del 5%, decimos que las diferencias son significativas y pondremos un asterisco a la conclusión. Si es menor del 0,01, significa que es menor del 1%, las diferencias son muy significativas. Eso significa que el peso diferiría muchísimo. En nuestro caso, las diferencias son, no me acuerdo, creo que diferencias muy significativas. Sí, aquí están, nos ha puesto dos asteriscos. Las diferencias son muy significativas. Los elefantes africanos difieren muy significativamente en peso de los elefantes enanos asiáticos. E incluso si las diferencias son menores del 1 por 1000, aquí diríamos que las diferencias son altamente significativas y pondríamos 3 asteriscos a nuestra conclusión. Conclusión final. Los elefantes enanos africanos y asiáticos difieren en peso y aquí pondríamos muy significativamente. ¿Por qué? Porque la probabilidad es menor del 1%. 1, 2 es del 0,4%. Las tres condiciones para aplicar los test estadísticos paramétricos ya las hemos explicado y es lo primero que tenéis que mirar en cualquier estudio estadístico que queráis hacer, ¿vale? Que haya homogeneidad de muestras, homocedasticidad de varianzas o homogeneidad de varianzas y que la variable que vayáis a comparar se distribuya normalmente. Y bueno, eso es todo. Ya nos veremos en la próxima lección que iremos avanzando un poquito en la naturaleza de la variabilidad y qué hay que hacer para evitarla y en otros tipos de test paramétricos muy interesantes. Hasta la próxima.